Bien, continuamos en directo, sintonía de Onda Guanche Radio, más que palabras, son 15 minutitos los que pasan de las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, 106.5 de la frecuencia modulada, www.ondaguanche.com o .es, si estás sintonizándonos a través de la red de redes, a través de internet. Y voy a saludar a dos invitados que tengo en los estudios centrales de Onda Guanche Radio, al sur de la gran ciudad de Telde, que ellos me van a decir quiénes son, porque ya yo no me acuerdo de sus caras, del tiempo que hace que no lo veo por aquí. La chica, ¿cómo se llama? Hola, buenas tardes. Ay, Dios mío, vamos, es que no voy ni a tolerarte que me digas eso. Buenas tardes, Floro. Olga Gil, ¿qué tal? Buenas tardes. Olga Gil, buenas tardes, Floro. Buenas tardes a ti y a todos los que nos oyen. Estoy un poquito ronca, pero... Sí, es lo que suele ocurrir cuando hay buena noche. No, he pasado una mala racha de salud, pero estoy bien. Y desde luego no me he olvidado ni de ti, ni de los oyentes. También es verdad que muchos no me dejan olvidarlo. Ya sabes que... ¿Te lo recuerdas por ahí? Donde trabajo, sí. Ay, sí, qué bien, qué bien. Mucha gente y nos recuerda. Ahora lo que me da pena es que me digas que me has olvidado tú. Sí. 2 semanas malamente, o 3 semanas. 3 semanas son muy largas aquí en Salineta. Vamos a saludar a Pablo Ramos, que nos está escuchando ya atentamente. A ver si le damos un poco de cancha también. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, nada, aquí con ganas de volver otra vez a la radio y hablar un ratito. Bueno, a ti te voy a tirar un poco menos de las orejas porque tu compromiso no es que sea menor, pero es en cuantía de tiempo de menos intensidad. Su compromiso es conmigo, ¿no? Es más reciente. Y el mío es contigo. Pues puede ser una cadena, sí, puede ser una cadena. Así son bromas, se viene cuando se puede, que se hace de forma altruista, vocacional, y yo creo que muy agradecido siempre. Lo que pasa es que nos tienes mal acostumbrados, a mí y a los oyentes, y cuando no vienen, pues oye, te echamos de menos, es lo que tiene. No me digas. Claro, Olga, claro, que son los miércoles más fríos. ¿Cómo van a ser los miércoles más fríos? Los miércoles siempre que hay algo de qué hablar, y mira la época que nos ha tocado. Pues hay que ver qué año tenemos, si hablamos de política, de elecciones. Hombre, ¿Qué año rico? Vamos a hablar de eso, lo tienes claro, ¿no? Uy, qué poco me gusta hablar de política. ¿Qué año? A Pablo se le iluminó la mirada. Cuando vengo con él me dice, mamá, yo de sentimientos no hablo, y a mí me gusta hablar de educación, de salud, de sentimientos, eso es lo que me gusta. Pero podemos hablar de las dos cosas, podemos hablar de sentimientos... ¿Podemos políticos. Pero bueno, igual vamos a hacer una introducción con un tema que le gusta más a Olga y luego damos el salto a la política, ¿vale? Hay tiempo de hablar de muchas cosas. Si ustedes tenían algún tema, pues desarrollamos el tema que ustedes tenían en mente. Pero bueno, a mí, en primer lugar, y desde el punto de vista de la educación, de la formación y de la salud, oye, me gustaría comentar el tema de este chico en Barcelona que protagonizó un luctuoso incidente este lunes, ¿no? Me parece un tema terriblemente dramático. Terriblemente dramático, sí. Me parece terriblemente dramático por lo que supone para un niño de 13 años, y repito, un niño de 13 años hacer lo que hizo, por lo que supone para todas aquellas víctimas colaterales como es su familia, sus padres, su hermana, los padres, la hermana y toda la familia de las víctimas. Me parece que es terrible lo que ha sucedido. Porque sí es terrible cuando alguien utiliza la violencia con muerte, causando la muerte entre adultos, que un niño de 13 años sea capaz de, al parecer digo, según los medios de comunicación, que hay que tener cierta reserva con ellos, de planificar y ejecutar algo tan duro como lo que se ha vivido en ese instituto. A mí me parece terrible, me parece que sí que tiene relación con educación, que tiene relación con su situación mental, y que deberíamos ser muy cautos y muy respetuosos al hablar de él y de lo que ha sucedido, porque no tenemos los datos suficientes. Vivimos, si me permites hacer una reflexión, Floro, en una sociedad donde la comunicación es inmediata y donde el morbo vende. Entonces, yo creo que todos de una forma u otra buscamos respuestas, buscamos justificaciones, buscamos condenas, buscamos culpables. Todos queremos que alguien nos diga qué le pasaba a ese chico, qué tenía, un brote psicótico, o qué tenía ese chico. Creo que es muy prematuro para emitir juicios sobre alguien que con 13 años apenas empezaba a vivir, hizo algo tan cruel y que al parecer lo planificó. Creo que es terrible, y por respeto a ese chico, a su familia, a la familia de las víctimas y a todos los amigos, a todos los que están inmersos en un drama como ese, me parece terrible, de verdad, no sé ni cómo expresarlo. Nos ha conmocionado a todo el país esa... Hombre, claro, esa situación. No es para otra cosa, ¿no? No se puede explicar de otra forma, qué conmoción. Y quiero hacerte un comentario. Pablo y yo veníamos hablando de este hecho. Pablo y yo siempre, y voy a introducir aquí un mecanismo de educación.
yo a los pacientes que tengo, a los chicos que vienen para promocionar y mantener la salud de 14 años, algo que le digo siempre a las familias, que es importante compartir con los hijos. Es fundamental. Los hijos no son un mueble que se queden delante de una tele o delante de un ordenador o de un videojuego. Los hijos son personas que necesitan compartir con los padres. Hay que compartir, ver las noticias y poder reflexionar sobre ellas, compartir una caminata, ir al cine, hablar. Eso es lo que está pasando entre los padres y los hijos en este momento. Y lo que quería decir que eso es algo importantísimo, que aquellos que nos oyen y que tengan hijos no lo olviden. Tienen que compartir con los hijos porque es la única forma de intentar conocerlos. Y dicho eso, nosotros veníamos, Pablo y yo hablando, venimos de Las Palmas de hacer una serie de cosas. Ya sabes que el miércoles trabajo por la tarde. Veníamos precisamente hablando. Después te invito un chicle, ¿eh? Gracias. Veníamos precisamente hablando de este hecho. Nosotros vemos las noticias a primera hora y veníamos hablando de esto y además discrepábamos en algunas cosas que ahora él va a intentar explicar. Pablo además puede tener, pues digamos que una reconstrucción o una percepción diferente a la nuestra, porque además de ser estudiante en la actualidad, pues como es más joven, ha pasado por esa edad más recientemente y conoce más. Ay, Floro, que acabo de discutir con él eso. Estoy de acuerdo, eso mismo le dije yo a mi madre cuando estábamos Acabo de hablando discutirlo. ¿Ves? Yo tengo mi bola de cristal aquí. Es que es la verdad, hace 6 años que yo tenía esa edad, 5 años. Pero yo también tuve los 13 años y tengo memoria para recordar. Vamos a escuchar a ver qué nos dice. Vamos a escucharlo. Yo lo que quiero decir es que en este tema hay que tener mucho cuidado en las opiniones que hay que dar, porque es un tema muy sensible, muy complicado. Y yo dándole de aquí mis condolencias al fallecido y a su familia y a los alumnos que hayan pasado por eso, incluyendo a 2 profesores que también estuvieron damnificados, pues quería decir que es que no sé qué se le puede pasar por la cabeza a un niño de 13 años para hacer eso, porque yo en esa edad, vale, veía mis series escondidas de mi madre cuando eran series violentas, jugaba algún videojuego violento de vez en cuando, lo normal, ¿no? Pero eso no tiene que dar pie, al menos a una mente que yo considero sana, no tiene que dar pie a hacer un asesinato en tu colegio y no sé si estaba planificado o no, y no me meto. Pero no tiene que dar pie a hacer un asesinato. Yo no me lo imaginé jamás en mis 13 años, claro, la violencia. O sea, podría hablar con mis compañeros, no, te voy a pegar o lo que sea, tonterías, pero jamás... No salir de ahí. Claro, jamás y aunque dijera te voy a pegar, no le pegaba, era plan fuerte palabras, o sea, no sé, es que no me lo puedo imaginar, no sé qué puede pasar por mente de un niño de 13 años para poder... Lo importante también es saber si hay una responsabilidad paterna en este caso, o materna. Sin lugar a dudas. Yo opino que sí. Porque salvo que sea un brote psicótico de lo que se está hablando, un hecho aislado. Discúlpame, un brote psicótico desde el punto de vista psiquiátrico tengo entendido que no se planifica. Y al parecer, y dejémoslo en el morbo de los medios de comunicación que también existen, vivimos en una sociedad absolutamente morboso. Al parecer se han encontrado indicios de que él planificó lo que estaba haciendo. Por lo tanto, un brote psicótico no puede ser. Pero es verdad que estaba en tratamiento psicológico. ¿Estaba en tratamiento psicológico? Sí, eso lo han confirmado, ¿eh? Estaba en tratamiento psicológico. No era muy bueno el psicólogo, ¿no? No, simplemente a lo mejor la patología que tiene, ese niño está vivo. Oye, pero es que es más grave todavía que me estés diciendo que un chaval que está en tratamiento psicológico estuviera fuera de control de esa manera. Perdona, Floro, si vieras la cantidad de chicos de 13 años que están en tratamiento psicológico... ¿Qué me dices? Me estás asustando, ¿eh? No, esa es la verdad. Vivimos en una sociedad, por eso empecé diciendo a los padres que nos oyen, compartir algo. Compartir una caminata, un cine... ¿Compartir algo con los chavales? Con los hijos hay que compartir cosas, hay que ser capaces de discutir, hay que ser capaces de respetar, de escuchar, hay que compartir cosas, no son un mueble que se quedan allí. ¿Cómo va a ser que ese chico pues almacenara armas de fuego, ballestas, katanas? Arma blanca. Arma blanca. Tenía, la ballesta era del padre, por lo que entendí. ¿Y dos escopetas de perdigones? No. Ballesta era del padre y un machete, creo que tenía. Y un machete. Que fue con el que... Bueno, ya tenía un cóctel molotov también preparado. Sí, pero eso era al final, que fue cuando el profesor en teoría le cogió. Pero bueno, eso ya son cosas ahí del morbo, ya se sabrá exactamente qué fue lo que pasó. Pero lo que quería decir es eso, es que lo principal es cómo ha podido ser que la sociedad, es decir, que ese niño con 13 años se le ocurriera matar de repente a un profesor y agredir a varios más. Hombre, yo creo que puede haber ahí, a ver, con los datos que tenemos, hacer un juicio de valores prematuro y hay un margen de error importante, pero habría que ver qué perfil psicológico... Historial psicológico, exactamente, o psiquiátrico de ese niño. Lo estaban tratando para ver si no había alguna connotación
de un posible hecho de estas características, ¿no? Sí, Porque sí, si hay alguna percepción, alguna pincelada de que podría ir caminando por ahí, podemos estar hablando incluso de una negligencia profesional. Bueno, yo... Podríamos. Sí, yo insisto, porque lo he estado hablando con Pablo. Si tú me dices al que ese venir hasta chico aquí. jamás lo ha visto nadie, no lo ha visto un profesional, y de buenas a primeras, pues salta la que salta, vale. No, pero no si se hay un profesional confirma haciendo un que seguimiento... estaba en tratamiento psicológico. Lo que no se sabe es cuál es la causa o cuáles son las causas que llevaron a los padres a llevarlo a un psicólogo. Por lo tanto, hacer especulaciones sobre qué razones son las que llevaron a un niño de 13 años, niño que al final se echa a llorar desarmado. Recordar que el profesor que lo desarma, que lo acoge al final, donde dice se echó a llorar como un niño, como lo que es un niño de 13 años. En cualquier caso me parece terrible, me parece que no solamente un niño de 13 años en este momento llora, sino que llora de alguna manera toda una familia, familias de las víctimas y familias del ejecutor, y de alguna manera lloramos toda la sociedad que somos capaces o que tenemos la capacidad para reflexionar qué estamos haciendo para que hechos como este se sigan dando y se estén dando. Oye, y otra cosa que no hemos analizado, Pablo, y perdona si te interrumpí. Lo que han presenciado ese hecho, los alumnos que han tenido que vivir esa situación, los profesores que se han visto inmersos también en esa situación. Es muy duro. Tú ten en cuenta que lo primero que hizo el muchacho fue disparar una ballesta en el ojo de la profesora. ¿El ojo o la cara? En el ojo. Han definido que era en el ojo, ¿no? Sí, pero bueno, yo en el programa de la señorita Mariló Montero de la 1 me fío poco. Vamos a decir que... En general, ¿no? En general, que le dio en la cara. Le dio en la cara. Sí, también fue en el ojo, fue Mariló Montero el programa de hoy, pero que es un programa informativo igualmente, pero yo es que la señorita Mariló no la veo... Sin descalificar a nadie, porque no tenemos Descalificar a suficientes elementos de juicio, lo cierto es que hay que dejar un poco en cuarentena todo lo que se está diciendo por la prensa en este momento. Los que quedan, Lo lamentable... los chicos que han visto eso. Claro. Eso- Yo creo eso que lo van a tiene- pasar mal. Hombre, eso tiene unas consecuencias. Necesitan Chicos ayuda. de esa edad. Sí, necesitan ayuda. Necesitan ayuda profesional para poder manejar con la mayor claridad posible unos hechos que no entran dentro de la normalidad de nuestra vida cotidiana. Y Yo eso creo hay que manejarlo. Algo está fallando, porque... Yo también lo creo, Floro. Algo Pero está es que fallando. el problema es que, a ver, no es que algo esté fallando, es que eso es un hecho aislado. No, o sea, no. A ver, un hecho aislado es de la magnitud de este, pero a la orden del día conozco varios casos ahora mismo de personas cercanas en el entorno mío, igual Olga o tú, Pablo, conoces también, de chavales de esa edad o incluso menores que agreden verbal y físicamente a sus profesores. Sí, sí. Sí. Aquí en Canarias. Pero no solo a sus Aquí en profesores. Canarias, aquí en Telde. Pero no solo a sus profesores. Agreden a sus padres, agreden a sus hermanos, son personas agresivas, que nadie los ha parado y les ha dicho para, no, en algún momento. Es que el problema, que eso yo no tengo hijos, así que lo veo desde mi punto de vista Hace bien. de alumno, desde mi punto de vista. Yo hablé con una profesora, que es la vecina de mi hermano, allí en Cádiz, ¿no? Y ella dice que es que los padres creen que la escuela lo que hace es educarlos completamente y ellos se tienen que limpiar las manos. O sea, tiene que haber una implicación de los padres. La escuela lo que va a hacer es darle conocimientos al niño y educarle de una manera más o menos social, pero los padres son los que tienen que montar las bases para que el niño sea un niño que sea... Vamos a tener que recuperar otra vez Como verás... la bofetada. No hemos dicho eso. No hemos Pero dicho eso. A ver, una lo que quiero pregunta- decir... La navegada. No, El palmetazo. No. Lo que quiero decir es que el padre No. tiene que estar ahí. El o sea, tirón de viejo, de oreja. Nada, No, cero. no. Pues esto es lo que tenemos. No, lo que tiene que pasar es que los padres, es que el 85% de un padre, según mi experiencia, es estar ahí y ya está, es estar ahí con tu hijo, hablarle, razonar las cosas porque las hace. Es que es básico. La mano no debe hablar nunca. Hombre, a ver, la mano yo no la Es aconsejo. que ya el padre tampoco, ni la madre. La tampoco. mano no la aconsejo, pero hombre, yo qué sé, yo he tenido... ¿Tú no te llevaste ninguna? Yo sí me llevé algunas. Sí, claro. Yo me llevo pocas, muy pocas, pero me llevé algunas y con razón. Es que ahora las pienso y digo que eran Pocas, pero bien llevadas. Sí, eran pocas, pero con una razón gorda. Como verás, él es fiel reflejo de lo que yo pienso, por lo tanto él está educado por mí, evidentemente. Yo sí soy capaz de dar una nalgada a mi hijo, pero yo creo que Hombre, Ya no. ya no, cuando era pequeño. Ahora verbal. Pero no hay que usar la violencia física. Sin embargo, lo que hay que usar es la disciplina, pero la disciplina es importante saber que cuando uno toma, no hay que tirar mucho de la cuerda, pero cuando uno toma una decisión con alguien a quien educas o con alguien que es tu responsabilidad, esa decisión tienes que mantenerla. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo que no puedes es avisar, amenazar y no hacer, porque pierdes todo prestigio, pierdes toda autoridad. Vivimos una sociedad
que se ha pasado de un extremo a otro. Es que yo creo que blanco y negro son dos extremos. Hay infinidad de tonalidades entre el blanco y el negro que son absolutamente factibles y buenas para vivir. Yo creo que viene una estampida de ñu, y como no tengamos mucho cuidado nos va a llevar por delante. Yo también lo creo. Pero, Viene no una llevará, estampida de pero ñu, no llevará por delante a todo el mundo. Yo me niego a creer que la generalidad es así como tú estás describiendo que ocurre hoy en nuestro día. Porque es verdad que ocurre. No, pero no es la generalidad, el problema es que es un porcentaje Muy bastante alto. preocupante. Pero Muy no, preocupante. tampoco es altísimo. No, y que es normal. A ver, es que para ver. ellos es normal. Ese Sí, tipo pero- de comportamiento para la juventud o los adolescentes de hoy Porque son es normal. porque están educados así. Y los bichos raros son los que están al margen de ese tipo Pero de porque comportamiento. están educados así. Se Nadie ven los sabe. aislados socialmente Yo a no esas edades. quiero A ver, creer. Es más, también en la educación sexual que están teniendo los chicos hoy. Y a Sí. lo mejor suena muy puritano, suena muy antiguo, suena muy clásico, pero oye, ya se han perdido una serie de valores que antes se tenían, ¿no? Y una serie de protocolos y una serie de tiempos que se establecía eso. Se ha Pues te voy a saltado, ¿no? decir, y a lo mejor yo soy la más vieja de este grupo, ¿vale? Si tú te pones a hablar de sexo... La más veterana. No me importa, la vejez es un grado. La más Sí, curtida. si tú te pones a hablar de sexo, creo que no has aplicado bien cómo debería tomarse. Yo no creo que haya que poner puertas a tu libertad individual, a la tuya, ¿eh? Que la tuya se acaba cuando empieza la mía, Ujú. ¿queda claro? Es decir, yo creo que en este mundo debemos vivir la vida, el sexo y las ideas tal y como queremos. Tenemos que ser libres para hacer lo que queramos. No creo yo que la pérdida de valores en la educación sexual sea algo decisivo. No, A mí algo me específicamente. preocupa muchísimo No es más. específicamente la sexual, es genérica. Vale, Y a mí, tiene me otro apartado que es la preocupa, sexual. a mí me preocupa muchísimo más, pero muchísimo más, la violencia de género, el macho, el machismo. Es otra consecuencia. ¿Del sexo? No, nadie te dice que tú no vivas el sexo como tú quieras. Tú eres libre de vivir el sexo siempre que tú me respetes a mí. No, pero no te centres en el sexo. ¿En Yo, qué? yo sé que te ha gustado Se el refiere tema. a todo, se refiere a Oye, todo. me Claro. estás diciendo que se perdían valores sexualmente. Es que realmente los valores... Se han perdido los valores. Es Otro que- ejemplo es la sexualidad. No, pero es que, plantéatelo, en la escuela, ¿cuánta diferencia de temario crees que se da cuando tú das colegio? Se da básicamente lo mismo, muy parecido, Mm. ni poco más ni poco menos. Entonces el problema para mí no radica en la escuela, radica En la familia. en la familia, radica en los hogares, porque la escuela da lo mismo a todo el mundo. O sea, yo he salido de la escuela y no me considero machista en exceso. No, no me En considero exceso, ¿no? en exceso, nada. No me considero machista, ni le he faltado respeto nunca al profesor. Bueno, sí, una vez le faltó respeto al profesor, que me pusieron un parte, además aquí en Casa Nueva, Ujú. porque estaba ofuscado, pero jamás de forma violenta ni simplemente di un portazo. Bueno, ¿Tiene un portazo? Di un portazo y ¿Sabes? me pusieron un parte por dar un portazo en Casa Nueva. yo creo que... Y no me quedé quieta. Es decir, discúlpame, es verdad que tuvo un contratiempo una vez en su vida. En cuarto de la ESO, tendría 15 años. Solo uno. Hijo mío, qué afortunado eres. Y, Uno, sí. y no gritó, no faltó el respeto, dio un portazo. Pero inmediatamente que me lo comunican yo no me quedo quieta. ¿Eh? No aplaudo a mi hijo por dar un portazo y darse la vuelta, sino que yo indago qué es lo que ocurrió. Y quien digo, bueno, en ese momento fui yo, no estaba papá, pero asumo la responsabilidad, no voy como una loca pensando que mi hijo tiene razón y que el profesor no la tiene. Voy con todo respeto para mi hijo y para el profesor y indago qué es lo que ocurre. Eso es lo que tienen que hacer los padres. Los padres tienen que compartir. La escuela... Mira, el No fallo es- está desde la misma materia que se da. Igual hay que dar educación social, hay que dar educación, colegios? por supuesto, familiar, hay que introducir, ¿por qué no? Yoga, ¿por qué no? Música, pero no de forma voluntaria a ciertas edades, ¿Es obligatorio? obligatoria. Hay que intentar tener más conciencia. Esas son asignaturas opcionales, Sí, humanitarias, humanísticas de alguna manera, ¿no? Hombre, Que claro, tienen que ver con el espíritu. que me estás haciendo grandes abogados, grandes matemáticos, grandes físicos, grandes ingenieros, pero ¿y las personas? Se están formando personas. Pero es que el problema es que eso es complicado. Es decir, hasta un profesor tiene la confianza suficiente y te impacta lo bastante como para cambiar tu forma de ser con una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía. Yo, por ejemplo, yo di Educación para la Pero no Ciudadanía. tiene que cambiar tu formación, tiene que modelar tu No, forma de pero hacer. Tú me Qué bien, entiendes. qué bien me ha quedado, Tú me entiendes. O sea, yo cuando di Educación para la Ciudadanía me parecía una asignatura totalmente chorra.
una asignatura que no hacía nada, yo para allá me decían que los matrimonios homosexuales eran bien, que todo era bien, eso yo ya lo sabía, no hace falta que me lo estuviera repitiendo 3000 veces. Hombre, y lo mejor era que había... por algo hay que empezar. Sí, pero el problema es que era una asignatura, podría haberla aprovechado para estudiar más matemáticas que me hace falta ahora en ingeniería y me hubiera ido mucho mejor. Pues es lo que te quiero decir, que igual tampoco hace falta tener esa gran capacidad técnica y sí más humana. Entiendo yo, no sé. Pero es que la parte humana del ser, de las personas, del ser humano, valga la repetición, se adquiere fundamentalmente en la familia. Es que el núcleo formativo, donde tú te formas como individuo, no es un colegio solo. El colegio te da información, te da datos. Claro. Pero es la familia. Bueno, pues si ya Con tienes su problemas... ejemplo y con su conducta. Pero si ya tienes problemas en la familia y luego en el colegio... No, perdona, el Aquello colegio no puede suplir a la No, familia. Pero si tienes problemas en la familia, en el colegio hay psicólogos, hay psicopedagogos que se encargan de los alumnos que tienen Hombre, pero que problemas. tampoco te forma, que tampoco te ayuda, que digamos que va en otra línea simplemente formativa. No, eso tampoco, ¿eh? O sea, no es ni un extremo ni otro, hay que tener una mesura. El problema Un es que... equilibrio. Mira, yo creo que el sistema educativo en este país es un desastre. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Por las reformas que ha sufrido los últimos Yo creo que eso es 8 otra años. cosa. Esa es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con que el sistema educativo no es malo. El índice de fracaso electoral es un desastre, de asestismo es un desastre, escolar. Sí, de agresiones en los colegios es un desastre. Sí. Es que con los datos en la mano no hay por dónde cogerlos. No, pero el problema es que, vuelvo a repetirte, aquí Siendo objetivo. En España salían los mejores ingenieros, del mundo, ¿no? Pero de Europa, o sea, lo que hay que ser, claro, lo que hay que ser es serio. A ver, tenemos una buena educación. En España la educación es bastante barata en comparación con otros países, aunque es verdad que hay personas que hoy en día no puedan llegar a pagarla. Sin embargo, es una educación con calidad bajo mi punto de vista. El informe PISA, por ejemplo, es un informe que califica a España con muy baja nota, pero el problema hay que plantearse qué es lo que están calificando en esos... ¿Quién es la agencia calificadora? ¿Qué es lo que califican realmente? ¿Califican que sepamos hacer un problema? ¿O califican que podamos llegar a los datos para hacer ese problema? ¿Cómo es el examen? Es que nadie me informa de eso. Todo el mundo dice, no, España está en el último puesto, para ponerte un ejemplo, ¿no? Del informe PISA. Pero ¿cómo es el informe PISA? ¿Cómo es el examen? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que tú quieres que mis alumnos tengan? ¿Cuáles son los criterios para que un alumno sea un gran profesional después? Eso es complicado de medir. Es que hay muchas aptitudes que entran en eso. Todo depende. Yo conozco gente que es malísima en matemáticas, sin embargo está en ingeniería, y para a lo mejor física o problemas de relacionamiento espacial, que son problemas que te lo tienes que imaginar, una imaginación muy grande, son impresionantemente buenos. Y el problema es que no lo saben expresar bien con matemáticas, pero eso no lo hace mal alumno en el informe. Eso le haría mal alumno en el informe PISA, pero no es un mal alumno. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Totalmente. Bueno, aunque no hemos sido nada generosos, Olga, Pablo y yo, porque no hemos invitado a nuestros oyentes a participar, con el 928 70 75 21 tenemos algunos que son fieles, que ya se conocen el número de teléfono. ¿Y nos llaman? Y que nos han llamado porque quieren participar también en la conversación que estamos manteniendo. Olga, tú misma, venga, que es tu sección. Dale la buena tarde. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Como no, también buenas tardes a toda la audiencia de Onda Guanche. Y bueno, en esta ocasión, para, por supuesto, estoy a favor de lo que opina Olga y de lo que opina Pablo, y nada a favor, y lo lamento porque mi hijo y yo solemos estar muy en sintonía, pero en esta ocasión lamento decir que no estoy de acuerdo con él para nada. ¡Qué bueno! Porque los valores, el respeto y los valores se quieren en casa, con la crianza. Sí. Y el colegio, en el colegio se forman para la vida, Así en geografía, en historia, en matemáticas, en lo que quieras, pero los valores principales los adquieres en tu casa. Y sobre todo estas cosas que han pasado, que bueno, que no vamos a recurrir al amarillismo de por qué ha ocurrido ahora mismo, porque todo esto tiene una trascendencia bastante profunda para mí, sí. Y es la falta de respeto y de cariño que se ha generado contra el profesorado. Así que a mí no se me ocurría decirle a mi madre que yo tenía un problema con un profesor, porque mi madre ya directamente me daba un revés de mano y me miraba la cara de otra vez. Sí. Porque era un respeto absoluto hacia los profesores. Sí. Hoy es todo lo contrario, hoy llega el niño a casa con un problema con el profesor y lejos de tratar de saber cómo es el problema, qué ha pasado, dialogarlo con el hijo, pues lo que hacen es ir directamente con una fiera al colegio a matar al maestro. Y entonces estas cosas están pasando.
hay un alto índice, pero elevadísimo, de depresiones y ansiedad en el profesorado. Yo, para mí, lo calificaría ya de una profesión de alto riesgo. Sí. Y sucede también con los médicos. De hecho, creo que se ha legislado ya para estos temas, ¿no? Porque claro, no estás nunca exento de que te venga cualquier persona a un centro médico y te agreda, o lo que está pasando con los profesores, ¿no? Sí. Que ha salido este tema porque ha habido una muerte de por medio, pero todos los días hay profesores que son agredidos por los alumnos, que le parten un brazo, que le dislocan una muñeca, y que eso es tremendo. Y esta sociedad eso no lo puede permitir. Porque para mí es una carrera, yo admiro muchísimo a los profesores, tengo un inmenso cariño a mis profesores, a los que fueron mis profesores, todo el tiempo que ha pasado, que soy una mujer de 50 y pico años y los recuerdo con tanto cariño porque me dieron la formación de lo que hoy soy en la vida, los valores que adquirí, se lo debo a mis padres. Y lo que pude adquirir de formación, que luego me ha servido para caminar y para trabajar en esta vida, se lo debo a ellos. A los maestros, ¿verdad? Los antiguos maestros que tanto nos enseñaban. Pero es que me recuerdo, Olga, recuerdo hasta sus nombres. Es que es increíble como la cabeza retiene, o la retina retiene la imagen después de tantos años de esos profesores que eran como tutores, ¿no? Que iban marcándote un sendero en la vida. Y yo hoy no puedo entender qué es lo que está ocurriendo, pero sinceramente la sociedad tendrá que tomar medidas, poner manos en el asunto, porque de verdad, sinceramente, tengo varias amigas profesoras y van a trabajar. Además, Flora lo sabe perfectamente porque en la familia hay una profesora que ha sido agredida no hace mucho. Perdón, porque tengo un catarrazo que... Así estamos todos. Otra buena noche por ahí. Hay que beber mucha agua, recuérdalo. Y paracetamol cada 8 horas. Cada 8 horas, sí, es verdad. Sí, es así, pero mucha agua, ¿de acuerdo? Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo. No lo sabe porque se ha dado un caso recientemente muy cercano a la familia y algo habrá que hacer para que esto se acabe. Los profesores no pueden vivir constantemente con esas paranoias. Y esto que ha ocurrido no es solo el vértice de lo que cada día ocurre en la sociedad y de la falta de valores que hay, no solo ya de cara a los profesores, sino la falta de valores de la gente joven hacia todo. Les importa todo un pepino, pero no todos los jóvenes, tampoco quiero generalizar. No, porque estaríamos cometiendo un error si generalizamos. Y muchísimas gracias y sigan en la línea porque... Te contestaré ahora, gracias. Se genera conciencia hablando de estos temas. Y la mayoría de la gente, afortunadamente, Olga, yo pienso así, no son así, pero lo que ocurre es que cuando hay casos de este tema son tan mediáticos y hacen tanto ruido que no vemos que hay una juventud buenísima, que hay una juventud estupenda y que hay gente que cada día se levanta con ganas, con ilusión y con el deseo de marcarse una meta en la vida. Estoy seguro. Es lo mismo. Gracias por llamar. Un abrazo. Hasta luego. ¿Puedo yo? Vale, si te empeñas, te voy a dejar un minuto. Gracias. Bueno, respondiendo... no me acuerdo de su nombre. Maribel. Perdona. Te responde Maribel. Es la madre que me parió. Todo queda entre las madres. Respondiendo a Maribel, estoy totalmente de acuerdo con ella en el aspecto de que no es la mayoría lo que pasa en las escuelas, no es la mayoría, es una minoría, pero esa minoría grita mucho, como se diría, los medios se ensalzan mucho, porque la normalidad no vende y las cosas extraordinarias sí, aunque sean malas. Entonces también es cierto que eso se ensalza demasiado por los medios de comunicación y eso es una parte responsable bastante de los medios, que incluso pueden influir en nuevos niños que vean la tele. Ahí está. Las minorías descontroladas acabarán siendo mayorías. Eso es cierto. Yo, siguiendo el hilo de Maribel, de lo que ella estaba exponiendo, quisiera matizar lo siguiente. Estoy absolutamente de acuerdo con su planteamiento y desde luego quiero matizar que no es la mayoría, ni mucho menos. Pero sí me gustaría hacer énfasis en un punto, y en el punto es que lo que ocurre con los profesores es fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad en general. Entendiendo en general que no significa toda la sociedad. Estamos hablando que los hechos puntuales, los hechos dramáticos, como está ocurriendo, como de este chico, son los que venden. Es lo que, el morbo es lo que nos mueve, el populismo. Oye, pero que es una realidad, que no todo venga, lo que es escandaloso. que es una realidad. Pero no es una mayoría, Floro, no podemos hay que alarmar, eso igual cuando hay un acto terrorista también hay que alarmar. Es que lo que hay que preguntarse es ¿por qué para corregir? Hay que preguntarse por qué para corregir. Pero yo creo que la denuncia que se está haciendo, aunque sea sensacionalista y aunque estemos rizando el rizo,
es positiva, porque hay que alarmar realmente a la sociedad de que ese tipo de comportamiento hay que erradicarlo, Pero solo hay que con una... corregirlo. Pero espérate un momento, Floro, ¿solamente con una alarma se corrige? No, señor. Hay que ¿Tú crees que no? reflexionar. ¿Cuántos padres verán ahora en el entorno familiar a chavales que están con comportamientos extraños y dirán, cuidado que aquí nos puede salir Vale. otro... Bingo, te doy un punto para ti, ¿vale? Eso es posible que ocurra y ojalá ocurra. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que este tipo de hechos puntuales y aislados, que es verdad que son afortunadamente aislados, son producto de la sociedad en que vivimos. Claro. Vivimos en una sociedad violenta. ¿Por qué les está ocurriendo a los Pero profesores? no matemos al mensajero nunca, ¿eh? La culpa no es del mensajero. No he No, dicho que lo no, sea, he pero- dicho que forma parte de este circo. No es culpa, pero también es verdad que todos tenemos una responsabilidad independientemente de que seamos mensajero, ejecutor y sociedad. Todos integral. tenemos una responsabilidad. Todos tenemos, Todos. somos todos de una sociedad. Hay que denunciar Y la ese pérdida de- comportamiento, hombre, claro. Y la pérdida de valores sociales, como se denomina, son valores sociales, corresponden a toda la sociedad. A toda la sociedad. Y la Pero que- tenemos que empezar por algún sitio. Sí, pero lo que hay que preguntarse es ¿por Para qué? corregirlo, digo. ¿Por qué hay pérdida de valores? ¿Por qué hay pérdida de valores? Eso es más complicado. Por la base. No, disculpadme Eso un es más momento. complicado. Dejar que desarrolle un poco lo que estaba diciendo que tiene que ver y se basa en la educación exclusivamente, que es lo que decía Maribel. Es verdad que hoy los profesores y los sanitarios y todos aquellos que están de cara al público son agredidos en ocasiones, ya digo que de manera muy puntual, pero todos conocemos hechos. Sí. Ella tiene un familiar, yo estoy en un centro donde he visto ese tipo de violencia, pero estamos hablando que son hechos muy aislados. Pero todo eso es bien reflejo de la sociedad en que vivimos. Lo que esta sociedad tiene que hacer es hacer una profunda reflexión respecto a cómo educa, a qué valores está proyectando, pero no proyectando a altos niveles de la cúpula formativa. Es que la base de la pirámide es la más grande, es la que sustenta la pirámide, la familia, los amigos, la base más absoluta, la más básica, esa es la que hay que corregir. Hay que volverle a dar autoridad a quien la tiene, a los padres, a los profesores, pero no una autoridad que te permita ser autoritario, o sea, yo te mando y haces lo que yo quiero porque yo quiero. Yo estoy hablando de esa autoridad moral que te da cuando un maestro, y ya no estoy hablando de un profesor, que es lo que ahora se dice, yo, los maestros que recuerdo y que tengo en mi mente y que guardo un gratísimo recuerdo de ellos, no necesitaban pegarme un palmetazo, ni darme una torta, ni castigarme. Tenían autoridad moral, eran capaces de imponerse a mi criterio de niña para enseñarme que Pero igual tampoco era porque ellos se imponían, sino porque ya tú ibas con una predisposición al respeto hacia aquella porque estoy persona. hablando de algo multifactorial. Es que los profesores no pueden imponer autoridad. Es que los niños tienen que saber que en su propia casa existe esa autoridad. Y repito, la Porque es autoridad... posible que en casa tengamos un comportamiento respetuoso, cívico, No, correcto, no, y que en el no, colegio no, seamos, no. o a la inversa. No. No. Si tú en casa no tienes valores... Es un reflejo. Y es que no me gustaría lanzar desde este micrófono la idea de que hay que ser sumiso. Cuando yo hablo de respeto, no hablo de sumisión. No hablo No de tiene nada que ver, haz ¿no? conmigo lo que quieras porque me mandas. Yo no hablo de ese tipo. Estoy hablando de la única forma de tener una convivencia sana y de crecer como individuos es el respeto y la tolerancia. Pero el respeto está en respetar las diferencias. Puedes no pensar como yo, pero debes respetar lo que me estás diciendo. Y cuando yo estoy en un colegio y hay un profesor, yo tengo que respetar lo que me está diciendo. Podré no estar de acuerdo, pero desde luego lo que no puedo es imponer mi criterio. Y tampoco puedo permitir que lo imponga él. Porque, ojo, todos conocemos también, de forma muy aislada, profesores que dejaban mucho que desear. Pero en ninguno de los dos extremos hay que estar, hay que respetar al otro, hay que intentar, no puede ser que un niño llegue a la casa porque ha tenido un conflicto en el colegio y que los padres crean a pies juntillas al niño, le den la razón y le quiten la autoridad de aquellas personas que tienen el deber de conducir, de reconducir y de educar a una persona, que es un niño, ¿no? Por lo tanto, ojito con eso. Yo creo que donde está la solución es que la sociedad tenga una profunda reflexión de qué valores se están trasladando desde la familia. Desde la familia. Mira, es tan ridículo... Sí, yo pero creo es que eso es la pescadilla que se muerde la cola, porque la familia tiene esos valores o esa pérdida de valores, ese comportamiento o esa educación, porque ya de por sí la familia no funciona como la familia Claro, tradicional. por la de sociedad, hace por eso digo que es un 10, problema. 15 o 20 años no tiene nada que ver con la familia de hoy. Floro, pero por eso te estoy diciendo que es un problema social. Primero es la sociedad, son los individuos que integran esta sociedad y que tarde o temprano son Y otra cuestión, adultos. ¿eso está pasando solo en España? ¿O ese comportamiento familiar o de las juventudes en Francia, en Italia, en Alemania? Yo creo que hay un cambio social globalizado. Pero a peor, ¿no?
diríamos que han cambiado los valores. Yo tampoco me atrevería a decir que a peor. No. Han cambiado los valores y lo que hay que hacer es volver a reconducir. ¿Pero han cambiado los valores o se han perdido? Algunos se han perdido, pero es que hay algunos que tenían que perderse. Es que el machismo a ultranza, como ha ocurrido en este país, tiene que perderse. Es que la autoridad... Oye, eso bien llevado, según a quien le pregunte, puede ser un valor. No. Si le preguntamos a Antonio Raluí como un amigo nuestro. Figúrate, la que liaríamos. La autoridad malentendida... Luego te voy a leer una frase que me dejó para ti de aquí. Ah, sí, no me digas, sí, me la lees. La autoridad malentendida, el autoritarismo de haces lo que yo te digo porque yo soy quien mando, eso hay que erradicarlo. Y eso aún no está erradicado. Es que imponer algo en los seres es como un parche. O sea, imponer algo mientras te lo estoy imponiendo tú lo obedeces, pero después cuando estés libre, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué le vas a llamar para que te lo vuelva a imponer y le vuelvas a hacer caso? ¿Y entonces qué hacemos? La educación basada en el respeto y el... Lo que hay que hacer es, primero, yo haría así, a la tontería, yo haría cursillos a los padres, literalmente. Yo a los niños que sé, por ejemplo, si hay un problema en el colegio que un niño le pega a un profesor, yo cogería a sus padres, por ley o por lo que fuera, y les haría un cursillo. Les pondría a alguien que les ayude a controlar al hijo, en plan, que Lo que les ayude a quieres enseñar. decir, perdona, es que si se detecta un problema, no actuar solo sobre el eje del problema, sino también sobre las personas que lo actuar sobre rodean. los padres, es que si yo le hablo a un crío que no es mi hijo, el niño va a pasar de mí, porque yo no soy ninguna figura autoritaria para que el niño me haga caso. Los que son autoritarios con el niño sería el padre, entonces yo hablaría con los padres, formaría a los padres. En caso de que los padres fueran capaces de tener alguna autoridad Por ley, sobre esos habría que chavales. obligar. Pero es que, de todas maneras, si no lo tienen ellos, ya apaga la luz y nos vamos. Claro. O sea, Pero es que el 50% de los casos que Sí, estamos viendo ya, sí. los chavales estos no respetan a los padres tampoco. pero se puede recuperar, Pero es que los se pueden recuperar. Los próximos. Los próximos. No, pero por eso, para que se puede recuperar. El problema es que, a ver, depende de la edad a la que estén también los hijos. No es lo mismo un niño que tenga con 18 años, que ya le da igual todo, pues tiene 18 años, es mayor de edad. Y que un niño que tenga 12 años, ahí la autoridad se puede recuperar, los fallos se pueden recuperar, es complicado, es un proceso Viene amplio. una estampida de niños. Yo solo digo eso. Corran. Estamos a tiempo de cubrirnos. Estamos a tiempo de buscar refugio. No. Porque viene una generación no X, lo siguiente. No, yo no estoy de acuerdo, yo soy absolutamente optimista. No van a dejar ni los dientes nuestros ahí. No, no Es estoy que, de acuerdo. entonces, ¿qué propones? Que volvemos a la época donde estaba el señor Frank, cuando los profesores te pegaban con total normalidad y tus padres también. Hombre, yo no la viví, ¿no? Pero la Yo escuché. tampoco, la escuché, pero bueno, es que el problema es Y que... todo lo que he escuchado de comportamiento, de educación, de formación y de personas mejora lo que tenemos. Es lo que he escuchado. un momento. Plantéatelo. ¿Por qué de repente ahora nos estamos degenerando? Porque nos obligaban a hacer cosas a través de la agresión física, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Hablo de comportamiento, no Y yo también. no de privación de libertades, No, bueno, de sí. obligaciones. Vale, pero vuelvo a repetirte. Si te das cuenta de que hemos entrado en democracia, los valores han cambiado. Y no significa que vayan para mal, sino el problema es porque la democracia te ofrece otras cosas que la dictadura no te obligaba a no ver, ¿vale? Entonces lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué es lo que de dónde hemos venido y hacia dónde vamos? Esa es la pregunta realmente. Era manejar la democracia. Somos una democracia muy nueva. No hay que retroceder para nada, ni para coger impulso. Yo sí me eduqué con Franco. Yo sí fui a las escuelas de Franco y yo sí cantaba el cara al sol por las mañanas en el recreo. Ay, madre. Es decir, que figúrate tú Me has puesto los pelos de punta ahí. figúrate tú si sé de lo que hablo. No, yo creo en la democracia. Lo que pasa es que nuestra democracia es muy joven. Tendremos que aprender a manejar mucho mejor nuestra sociedad. Tendremos que manejar mejor y seguir unas... Podríamos haber redactado a nuestra democracia algo positivo de la dictadura, o es que todo fue negativo en la dictadura. Mira la seguridad social, ahí está, Ni ¿no? mucho menos. Un ejemplo de aborto, pero si no estoy diciendo eso, pero el problema es cómo se consiguen las A cosas. nivel educativo a lo mejor. No, pero si nadie dice que yo no borro nunca el pasado. Nunca. Yo creo que el pasado nos permite corregir errores y tener otros. Porque una cosa es la libertad que tenemos y igual otra es el libertinaje. Pero es que la libertad es buena. La libertad del individuo lo dignifica. El problema es cómo manejas esa libertad. Bueno, si la libertad es para pegarle una bofetada a un profesor... Pero es que eso no es libertad. Pues entonces... Es que eso no es libertad. Eso es pérdida de autoridad moral. Tú tienes autoridad de dos maneras, Floro. Imponiéndola con la violencia. que suele funcionar, sí. O convenciendo con la razón. Esa no Entonces, funciona. ¿quién te ha dicho que no funciona? Y además, mira, yo estoy en desacuerdo en una cosa. ¿Cuál? Yo viví las dos etapas, la democracia y la franquista, aunque es verdad que recuerdo, he vivido más en democracia que en la época de Franco. Pero además yo soy mujer, Pablo se quedó dudando ahí. he sido... Por los pelos, yo creo que unos 6 Epa, años más, ¿eh? Dejarme terminar. Perdón. Además yo soy mujer, soy trabajadora,
he sido universitaria y soy madre. Un montón de cosas, ¿eh? Sí, muchas más que no cuento. Hoy le comentaba a mi hijo, porque fuimos a gerencia y me traje 3 títulos, le dije, Pablo, ¿qué haréis? Debo tener como 50 títulos, cuando me muera los tirarás a la basura. Y puedes preguntarle que es cierto esta conversación. Le dije, Lo guardaremos, porque los va a tirar. espero que los guarde. No, yo los quemo en la hoguera. Esa Juan. Pero dejadme que Donde termine. primero arden libros y títulos, luego guardarán personas. A ver, chicos, dejadme que termine. E ideas. Dejarme que termine. Venga, Olga. Y además, y finalmente soy madre, y desde luego, absolutamente convencida, que los hijos que yo eduqué no son el reflejo de lo que tú estás diciendo de la sociedad actual. Hay muchísima gente que merece la pena en este mundo, hay muchísima gente con quien convivir, hay mucha gente que conoce las reglas del juego, y lo que tenemos que hacer, ese grupo de gente que somos la mayoría, que sabe las reglas del juego, cómo ser mejores demócratas, cómo tratar de perseguir la corrupción política que hay en este momento y todos los problemas sociales y económicos que hay en nuestro país, esas personas hay que escucharlas, hay que saber que el mañana puede ser mejor, hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza y luchar para conseguir esa parte buena. No hay que ser derrotista y pensar que todo está hecho y que además lo que está hecho está mal. No, hay que corregir. Uno, cuando tiene un plan a corto, medio y largo plazo, hace revisiones de ese plan, porque a veces te desvías del objetivo que buscas. Pues somos seres humanos y tenemos la capacidad de equivocarnos, pero tenemos que tener también la capacidad de corregir y de seguir adelante. Yo vivo en un mundo en el que creo, y creo que somos mucho más la gente que creemos en cosas buenas y que podemos hacerlo mejor que en aquellos derrotistas que dicen que qué va a pasar con nuestro mundo. Nuestro mundo tiene mucha gente que respira y que sabe que tiene un corazón para vivirlo. La bondad se confunde con tontería. Yo no he dicho la bondad, ni he hablado de Los tontería. buenos son normalmente pisados. Yo no he hablado de buenos y de pisados. Los malos se imponen. Pues No, no, pues no te creas, yo creo que No, es verdad. los inteligentes son los que se imponen, sean buenos o malos. Y los que no son inteligentes no se imponen. Y los que tengan pasta también, todo influye. Hombre, el dinero, Hombre. el problema es Todo que influye. vivimos en una sociedad donde el dinero es quien manda. No, pero es cierto, son los inteligentes. La inteligencia se puede usar para bien y para mal. Pero realmente los que llegan son inteligentes o que saben estar en el momento preciso, en el momento indicado, que Pues- eso sigue siendo inteligencia, ¿no? Pues yo creo que esto no es un país de inteligentes, este es un país de vivos. No. Este es un país de vivos. Diríamos que hay mucho vivaracho. No me digas que es un El macho. problema es que la pasta en este país siempre ha estado... Pero que no te gusta escuchar la realidad, es un país No, de el vivos. problema es que el dinero en este país... Hay mucho vivaracho. el dinero en este país siempre ha estado... no ha estado en la cultura, vamos, nunca ha estado en personas cultas, siempre hemos sido gente de agricultura y entonces el dinero lo sigue teniendo los mismos que lo tenían en la época de Franco, ¿no entiendes lo que quiero decir? Entonces es complicado decir que el dinero está, que somos todos divos, simplemente es que los que más gritan, o sea, los que más tienen posibilidad de gritar son divos, sin embargo la gente inteligente está ahí, España sigue tirando por gente inteligente, gente que estudia, gente trabajadora, gente que investiga, aunque cada vez menos, gracias al señor Rajoy. Y este país funciona porque hay gente inteligente, hay gente que vale en España, no somos vagos, eso es un tópico, no somos vagos, no todo el mundo es vago, ni en Canarias tampoco, aunque conozca gente que sí, pero... Ahora estamos un poco aplatonados solamente, pero Sí, no somos pero pavos. no somos vagos, somos gente trabajadora que luchamos porque este pedazo de tierra que no tiene industria salga adelante y todos los años salga adelante. Y eso es y eso ya es digno de Eso es admirar. un valor añadido que no debemos olvidar. O sea, aquí sacamos dinero de otros países. Eso está muy bien para un programa electoral, para un mitin político, ¿eh? No, pero Pero es que- la realidad en la calle es otra. No, es que es la realidad, es la realidad. Es verdad que ahora estamos en dificultades económicas, pero sin embargo, ¿por qué Serias, tenemos? graves. ¿Por qué si Hay que emigrar. seguimos Sí. a pesar de todos los corruptos que Estudiamos y no hay salida No, laboral. pero vale, sí, pero es que ¿qué quieres que hagan los políticos que van a hacer un mercado de la nada? Si no es el día, es que en la economía va distinta al Estado. Es que cuando no hay demanda, nadie da demanda y te tienes que mover. Lo que quiero decir, perdón por interrumpir, madre. Un problema estructural. No, lo que yo quiero decir es que la gente tiene que ser luchadora, trabajadora, tiene que educarse. Y no estoy hablando de universidad, cualquier educación. Ahí coincidimos. Te tienes que Formarse. formar, tienes que luchar por lo que quieres y si no lo tienes aquí, desapégate de tu tierra y vete fuera. Porque la vida es así, no te lo pueden dar todo, los políticos no te dan todo. Y No. lo que quiero decir es que a pesar de todo... Más bien te quitan algo. Bueno, y a pesar de todos los políticos corruptos que haya, seguimos teniendo una educación que funciona, seguimos teniendo una sanidad que funciona, seguimos teniendo policía, tenemos seguridad. En este país nadie sale a la calle y te pegan un tiro y tienes miedo de salir a las 9 de la tarde, como pasa en países de Sudamérica que crecen más económicamente que Todavía. nosotros.
Es que eso Pero es lo que no quiero... importa, no seas derrotista, no digas solo todavía. Todavía... Di realista. No, cuando pase, es que eso no es realismo. ¿Qué queda para un No. estallido social con los índices de paro que tenemos, de desempleo, de Pues llevamos- desencanto, de ¿Ah, desafección? sí? ¿Y dónde Antes de está la la crisis- economía sumergida Madre, que no hay quien la controle? Madre, antes de la crisis teníamos un paro. Esa no la puede Antes de la detectar. crisis teníamos a 2 millones de personas en paro y a nadie le importaba nada porque todo el mundo tenía dinero. Los que estaban en paro era porque estaban en paro y teníamos 2 millones, ¿eh? Y nadie dice que 2 millones, a eso a nadie le importa. Antes de 2008 teníamos 2 millones. Nadie dice nada sobre eso. Ahora tenemos... 4, casi 5. Bueno, 5, hemos llegado a casi 6 antiguamente. Pero es que, ¿por qué nadie se levanta? Porque en España nadie se muere de hambre por ahora. Nadie se muere de hambre. Por ahora. Por ahora, pero nadie se ha muerto de hambre. La gente tiene dificultades económicas, las tiene, tiene que ir a comedores sociales, pero nadie se muere de hambre en este país. Y eso es una... Se está inoculando un levantamiento. Es que eso es evidente, que sí, hombre. si Que no no lo estoy quiera diciendo- ver. Que sí, pero no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que... Que no lo quiera ver es que quiere vivir los mundos de Jauja. No, pero el levantamiento, De continuar ¿qué vamos a coger? esta cifra. Vamos a coger pica y vamos a ir al Congreso y vamos a cortarnos la cabeza, que vamos a hacer una revolución francesa ahora. Mira, Vamos castillos a- más grandes han caído. vamos a poner La a un- historia está llena de precedentes. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner un dictador porque es más barato. O como No lo del sé, rey. yo no tengo la bola de cristal para saber lo que va a pasar, pero No, es luego que- el cruzarnos de brazos. ¿Por qué dejas Eso, de ser sí, tan yo estoy diciendo, demagogos? yo estoy diciendo que luchemos por lo que queremos, si no, eso es lo que yo estoy indicando, pero el problema es que por ahí no tiene que pasar la violencia extrema de matar a alguien. Lo que hay que hacer es luchar por lo que queremos. Un levantamiento político, A ver. o sea, un levantamiento social, Un momento, hueco. pacífico. Hueco. Pero eso es hueco. luchar por lo que queremos, ¿no? Lo que estoy Hueco diciendo. que Pablo. mi cerebro o el de Pablo. Hueco en el cerebro de los dos. Ah, En lugar de quejarse tanto, recordad, el 2015 es el año de las elecciones. Seamos responsables cuando metas el voto dentro de yo una sabía caja. que terminábamos hablando de política. Nada, pero no se me Seamos, déjame un momento, basta. Sí, perdón. seamos responsables cuando cojamos una papeleta y la metamos delante de una caja, dentro de una caja. Seamos capaces de mirar claramente y de guardar los programas. Pedir a los políticos que nos digan cosas serias, que nos cuenten que no somos tontos. Mi madre hace un momento le explicaba yo a alguien que no fue nunca a la universidad, pero ella sabía cómo hacer del sueldo que tenía para el mes, darnos de comer a la familia del 1 al 30. Lo que queremos no es que los políticos hagan milagros, lo que queremos es que gestionen bien. No que digan, evidentemente, todo no se puede tener, pero hay que hacer programas serios, hay que leerlos. Pero Y si luego no lo cumplen. entonces a esos hay que castigarlos. Es que lo Por que- eso hay que castigar lo que está ocurriendo No, es que- ahora. Es que la democracia nuestra, votada Oye, por... les pedí... Es que ahora necesito yo, es que esto ya este es tema ya mío político, por Dios. No. Lo que quiero decir es que la democracia como está ahora, somos títeres, votamos cada 4 años y en esos 4 años pueden hacer lo que quieran y eso está mal. Deberíamos Hay que cambiar las cosas porque corregir todo ya eso. somos una democracia para mí adulta, hay gente adulta, ya hay generaciones que han nacido aquí, entonces tenemos que cambiar las cosas, no hay que dejar los cambios en la gente, como por ejemplo el señor Rajoy que tiene, ¿cuántos? 50 años, No, ya le gustaría. Bueno, yo creo que algunos más. Y 60. pues 60, pues es que ese señor estuvo con Manuel Fraga, que era el señor fundador del PP, que era un ex ministro de Franco. Entonces hay que plantearse las cosas, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que ellos intentan hacer con políticas que van en contra de los deseos de los españoles que le han votado? Porque eso se ve en la calle. ¿Por qué un político hace cosas en contra De los su programa? ¿Sabes por qué? Porque como lo votamos cada 4 años, cuando llegue el año en el que hay que votarles, nos van a dar rosas, nos van a retirar reformas que habían hecho, nos van a intentar engañar para que lo votemos 4 años más tarde y hacer lo que les dé la gana. Lo que hay que hacer es tener elementos de control durante la legislatura, poder decidir cosas, porque cuando el pueblo entero se equivoca en una decisión, por ejemplo, si tú sacas a referéndum una reforma económica y todo el pueblo dice que sí, y al final esa reforma era mala, al final el pueblo se siente mejor porque los que se han equivocado son el pueblo, no el político que han elegido. ¿Me entiendes? ¿A dónde quiero parar? En Europa, en los países Participación. del norte de Europa, hay legislaturas de 4 años también, pero se someten a votación hechos decisivos. No estamos hablando todo los elementos. Eso, Floruto y yo ya lo hablamos con un compañero que vino aquí que representaba a un movimiento político de último cuño. Ah, sí. No se trata de consultar con el pueblo cada decisión de un pleno, de un ayuntamiento, de un país. Se trata de que aquellas cuestiones que sean decisivas para los ciudadanos se consulten. Y desde luego, ¿cómo va a ser que tú tienes un programa de 4 años que no cumples para nada? Y No tienes solo que no lo ningún cumpla, coste? sino que hace exactamente lo contrario. Lo contrario. Esa hay que tener capacidad, por eso hay que Es reforzar. grande, eso es grande. Eso Claro. es grande. Hay que decir que yo al señor Rajoy simplemente no es que le respete, que se te merece mi respeto como persona, pero como político no le respeto en absoluto. Lo que tengo es que aplaudirle porque le ha echado un par de cosas que no se tienen que decir por la radio. Huevo. Sí, sí. Primero, por conseguir el voto. Eso ya
flipante, ¿no? Mayoría absoluta. Y segundo, por después engañarnos en nuestra cara y que no pase nada. Es que el problema es que no pasa nada. Nos han engañado durante 4 años un par de opositores diciendo, no, eso está mal, tal, pero no pasa nada. ¿Qué mecanismos tengo yo para decir, no, a ver, usted me está engañando, fuera de aquí? Dimita, por favor. Es que tiene que tener una decencia moral propia también los políticos. Eso también es otra parte de la educación. El cumplimiento del programa electoral se podría ir contemplando ya en el Código Penal. Pero Claro, además es que es se debería. que podía perfectamente no haber prometido lo que sabía a priori que no podía hacer. Que no es el único, ¿eh? pero- Que es el más reciente, pero no es el único. Sí, sí, pero es que- No, de aquí para atrás han sido todos. Es que mira lo mismo. han Tú sido no puedes todos. mentir, pero es que tendrías que tener una decencia política y como persona moral de decir, he mentido a todos los españoles que me han votado, por favor, dimita. Si tú dices que no sabías cómo estaba la situación económica, que de hecho sí lo sabían, porque comandaban muchas comunidades autónomas que estaban en quiebra y sabían lo que pasaba, Sí. nos mentieron en la cara también en ese aspecto, pero imagínate que no lo hubieras sabido. Haber dimitido cuando te encontrabas con eso, si tú no puedes hacer una cosa con la que te has comprometido con la gente, con tus votantes, dimite y que lo haga otro. Es que eso es la decencia En moral. España no dimite ni el Nadie, médico. Ya, pero ni es el que, médico, pero chico. entonces, ¿qué vamos a hacer? Como dices tú, nos cruzamos de brazos y esperamos que esto siga No, igual. no, Seguimos votando cada 4 años y tranquilitos. No, lo que hay que hacer es cuestionarse qué es lo que está mal en la política, que es un reflejo al final de la sociedad. ¿Qué es lo que está mal en la política y la educación? Porque las cosas están cambiando, entonces significa que la educación no está funcionando. Hay gente que se plantea por qué está pasando estas cosas, ¿no? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué